organización o institución. Pero si ustedes se dan cuenta, el tema más crítico en las organizaciones hoy es ser innovador de verdad. Generar estrategias de comunicación que me permitan a mí mantenerme posicionado en el tiempo y que las estrategias se sostengan. Los que trabajamos en estrategias sabemos que la estrategia es finita. Las estrategias se acaban, duran en el tiempo muy poco tiempo. Y el reto en la innovación es mantenerlas a largo plazo, a muy largo plazo. Las empresas creen que ser diferenciador, estar diferenciado en el mercado, en la sociedad, es mantener un servicio óptimo, con una calidad óptima y generando muchos procesos de innovación. Usted se me murió. Y este es el dilema. Casi todas las empresas, organizaciones, instituciones del Estado, ONGs, etcétera, se están manteniendo en este dilema. ¿Cómo hacer? ¿Cómo generar una estrategia que me permita a mí, a partir de la innovación, el servicio y la calidad, mantenerme posicionado en la mente de la sociedad o del consumidor al cual me dirijo? Y se volvió un dilema. Sigue siendo el dilema en este momento, porque además para mucha gente innovación es indispensable para mantenerse vivo en el mercado. ¿Por qué hablamos en esta presentación de globalización? Miren por qué. Las organizaciones ya no se mueven en naciones, en países, se mueven en regiones o se mueven en economías. Un estudio de Naciones Unidas de 2009 dice que el 10% de las organizaciones del mundo son dueñas del 48% de la economía mundial. Manejan la economía mundial. Esas empresas utilizan múltiples formas de posicionamiento. ¿Para qué? Para mantener ese estatus del 48%. ¿Qué nos hace pensar eso? ¿Qué pasa con el 90%? Que cada vez participan menos de la economía mundial. ¿Por qué? Por un tema de posicionamiento y por un tema de cobertura. Nosotros lo estamos viviendo aquí. Tenemos muchas empresas que tienen cobertura en Iberoamérica. Empresas que son dueñas de las telecomunicaciones, que son dueñas de Internet, que son dueñas de alimentos y bebidas, de elementos de consumo y de marca. Estas empresas son dueñas del 48% de la economía mundial. Entonces, quien va a innovar, quien va a generar posicionamiento en las organizaciones, tiene en cuenta los vectores, que es la interacción entre lo global y lo local. ¿Qué están haciendo en el mundo las organizaciones que a mí me sirve para mantenerme posicionado o para generar posicionamiento? ¿Sí? Y se da una interacción entre lo global y lo local. Miren lo que está pasando. Inequidad e identidad obligan a construir opciones de futuro. Cuando estoy hablando de posicionamiento, estoy hablando de escenarios futuros. Estoy pensando en una situación actual, pero también pensando en una situación ideal. Y esa situación ideal se llama futuro. El problema del futuro es que yo no lo puedo producir, no lo puedo predecir. No somos adivinos de futuro, lo construimos. ¿Cómo? A partir de metodologías. Y ahí viene el tema interesante, y es que yo no genero posicionamiento ni hago innovación en comunicación porque me salió del sombrero, lo construyo. Busco metodologías que me permitan alcanzar ese escenario futuro.
Lo importante no es predecir futuros, sino construirlos. Eso es lo importante. Y ayudar a generar semillas de cambio. ¿A quién se le ocurre qué significa esto de ayudar a generar semillas de cambio? Eso se murió. Correcto. Casi que el tema de generar innovación en comunicación es un cambio de estructura mental. Y uno no siempre tiene la última palabra. Lo que tiene es una apuesta hacia un futuro. Esa situación deseada, que es un escenario futuro, me permite a mí entender que voy a generar semillas de cambio, preparándome para futuro. Y nosotros que trabajamos en comunicación sabemos que cada vez que utilizamos una estrategia de comunicación estamos haciendo es una apuesta. Y lo mejor que podemos hacer cuando estamos haciendo una apuesta es darle cierto nivel de rigurosidad metodológica. Entonces ayuda a generar semillas de cambio. Sí, se me acabaron las baterías. ¿Toca? Lo segundo es que después de la interacción entre lo global y lo local, debe haber respuestas locales a la globalización. ¿Por qué? Porque yo no puedo generar más estrategias de posicionamiento cuando trabajo en organizaciones de nivel nacional sin mirar lo que está pasando en el mundo. Miren lo que está pasando en las redes sociales, la cantidad de personas que están convocándose para hacer movimientos, para expresar, para manifestar, y son elementos que no se pueden medir. Hoy en día lo global está influenciado por Internet y por todo el tema de lo que tiene que ver con lo virtual. Si aumenta la complejidad y la incertidumbre, entonces se busca visión y pensamiento a largo plazo. Eso es un comportamiento que viene de lo global. Las entidades que están trabajando a nivel global cada vez más trabajan a largo plazo. Estrategias de muy largo plazo en comunicación para lograr posicionamiento. Las estrategias de corto plazo no son de característica global, son comportamientos locales. Nosotros estamos acostumbrados a apagar incendios. Esa es parte de nuestra naturaleza latina y occidental. Planeamos muy poquito, diseñamos muy poquito y cuando estamos ejecutando nos devolvemos. Es muy común dentro de nuestra cultura trabajar en esa línea. Lo que está planteando la metodología hoy en día es que a respuestas locales a globalización, estrategias de largo plazo. Tener estrategias de largo plazo. Frente al tema de la globalización, nosotros vivimos como en mundos apartes en donde tenemos que abrir la mente y mirar los comportamientos globales, pero no tenemos esa práctica. Frente a esos comportamientos globales, nosotros entramos en crisis. Miren lo que pasa. Soluciones de corto vuelo, insostenibilidad. ¿Qué es insostenibilidad? Que cuando yo planteo una estrategia, en la mitad del camino se me cae. ¿Por qué se me cae? Porque no planeé los recursos, porque no definí qué personas debían intervenir, porque no supe aprovechar los medios que tenía a disposición y se me vuelve insostenible. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre sostenible y sustentable? Sostenible es cuando yo tengo una estrategia que planeo hoy a ser implementada a 3 años. Sustentable es que yo garantice que los recursos que me van a dar sostenibilidad a esa estrategia duren esos 3 años. ¿De qué tipo de recursos estamos hablando? Recursos económicos, recursos humanos, recursos técnicos o tecnológicos y de procesos. ¿Sí? Entonces a uno le da la sensación de que vive en una crisis permanente. ¿Por qué? Porque apaga incendios todo el tiempo. Nosotros somos una cultura de apagar incendios.
Gracias. Entonces, se genera conflicto social y escasez de recursos. Nos pasa todo el tiempo. Ahorita yo estoy asesorando una entidad del Estado. Esta entidad del Estado trabaja dependiendo del gobierno de turno. Y cada vez que cambia el gobierno, cambia la estrategia. Entonces nunca terminamos una estrategia, porque cuando ya estamos implementando una, viene una nueva directriz y nos cambia la estrategia. Entonces genera crisis. ¿Por qué? Porque la imagen que proyecta esta entidad ante la sociedad es que no programa nada, no hace nada coherente, no garantiza los recursos. Entonces, si nosotros tenemos comportamientos globales, vale la pena mirarlos. ¿Qué están haciendo en otra parte que a mí me sirve para mejorar y alimentar mi estrategia? Si no, me quedo en el tema de la crisis. Hola. Se murió. ¿Ya? Ahí, sí. Ausencia de una visión y proyecto de futuro. Nos pasa todo el tiempo que por estar haciendo estrategias puntuales, pequeñas, perdemos la visión de largo plazo y terminamos haciendo estrategias pequeñas que solo corresponden a momentos de coyuntura. Eso es normal, eso nos pasa todo el tiempo. El reto es asumir una visión de futuro y ojalá una visión compartida. Muchas entidades y organizaciones tienen la posibilidad de interactuar para generar estrategias en conjunto y no quedarse con la acción particular. Hay que salir de la crisis rompiendo la forma de pensar, nuevos modelos mentales y toma de decisiones. ¿Cuál es el problema de las estrategias? Que normalmente cuando uno diseña una estrategia de comunicación para posicionarse, al final del ejercicio necesita que otras instancias tomen decisiones, porque hay que invertir recursos, porque hay que destinarle tiempo, porque se necesitan más personas para ejecutar la estrategia, y al final de eso, así yo diseñe la estrategia más grande y coherente y robusta, al final del ejercicio, si yo no tomo o no ayudo a tomar las decisiones, la estrategia se cae en su tiempo, pierde la sustentabilidad. El desafío entonces es producir innovación social y cultural. Estamos hablando de comunicación, forjar identidad y construir alternativas y activar la sociedad. ¿Por qué se habla aquí de activar la sociedad? Porque las nuevas tendencias de posicionamiento dicen que yo tengo que aumentar los niveles de percepción. ¿Qué significa eso? Que hoy en día el esquema que había de emisor, mensaje, canal, receptor se acabó. Ya no hay un receptor pasivo que recibe un mensaje y se lo traga entero. Es un perceptor capaz de discernir, de tomar decisiones. Una persona que es capaz de decidir por cuál opción me voy. Eso hace 10 años no se consideraba, pero hoy en día sí. Mi ejercicio es producir comunicación de manera innovadora, ojalá fomentando la cultura, forjando una identidad de marca propia, construyendo alternativas de posicionamiento y fijándome de manera positiva en la mente del consumidor o de las audiencias a las cuales quiero llegar. ¿Cómo funciona el tema de la innovación? Hay 3 tendencias de innovación. Estamos hablando de comunicación. La primera es identificar nuevas oportunidades de negocios. ¿Qué significa eso? Ya que yo estoy haciendo esto y lo estoy haciendo bien, ¿por qué no aprovechar lo que estoy haciendo para hacer algo más? Eso se llama nuevas oportunidades de posicionamiento o los comunicadores lo llamamos diversificar, que es aprovechar que una organización
se dedica a una actividad específica, pero dentro de esa actividad puede empezar a hacer otras que le ayuden a posicionarse. Hay otras que es reorientación o cambio total de estrategias. ¿A qué se refiere eso? Que hay entidades que están haciendo algo, pero no lo están haciendo tan bien. O lo están haciendo de tal forma que no están creciendo en su percepción, no están logrando penetrar en más grupos de población y están estáticas, ¿no? ¿Qué hay que hacer en ese caso? Si no logro encontrar nuevas oportunidades de posicionamiento, lo que hago es reorientar o cambiar totalmente las estrategias. Es lo más difícil, porque eso asume tomar riesgos. Implica que las personas deben romper cordones umbilicales de lo que vienen haciendo, cambiar la mentalidad y empezar a hacer cosas nuevas. Es una tarea difícil. Les voy a ilustrar con un caso que me pasó en Bucaramanga. ¿Alguien es de Bucaramanga? ¿Viene de Bucaramanga? Ok. Hay una empresa que fabrica traperos en Bucaramanga. Ya había cubierto toda su zona, su territorio. Ustedes encontraban los traperos en la tienda de la esquina, en la gran superficie, donde estaban los traperos de la competencia. Esa empresa dijo, yo no voy a crecer más, yo no voy a generar mayor credibilidad ni crecimiento porque yo ofrezco lo mismo que los otros, con la misma calidad, más o menos a los mismos precios y en los mismos lugares. Hoy en día ese señor, con la misma planta de personal, con la misma maquinaria, produce muñecos de felpa y exporta. Dejó de hacer algo que estratégicamente no le ayudaba para nada. No iba a crecer, tenía un punto de equilibrio, pero no iba a crecer más. Y cambió su negocio. Y el otro es el planteamiento de nuevos escenarios, que es lo que llamamos prospectiva. ¿Qué es prospectiva? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es prospectiva? Es visión pero construida, ¿sí? Hay dos corrientes dentro de la línea prospectiva. El forecasting, que dice, con los comportamientos del pasado, yo puedo prever cómo va a ser el futuro. Y la prospectiva, que dice, yo parto del presente, identifico los posibles escenarios y escojo el escenario más probable y realizable, no el ideal. Eso es prospectiva. Y trabajo en el presente para construir un proyecto que me ayude a alcanzar el escenario futuro. Eso es lo que estamos hablando de tendencias globales desde el punto de vista de innovación. Sin embargo, miren este caso. Se trata de la marca de zapatos Catwalk. ¿Lo han oído hablar alguna vez? ¿Lo conocen? ¿No? Poseen 130 fábricas en toda la India. 12 de ellas dedicadas a la confección de los zapatos más caros para una clientela clase A, que son una minoría en la India. ¿Sí? En sus productos ellos tienen una devolución por defectos de menos del 1%. 1% de devolución. Miren el sistema productivo de estas fábricas. Aquí están las zapaterías. Esto es en la India. Zapatos de 220, 250 dólares el par en la India. Hoy en día tienen un almacén en Francia. Cuando lo muestro en clase, las mujeres dicen que son lindísimos los zapatos.
Miren el lugar de producción de estos zapatos. Este es el dueño del negocio. Algunos, van a ver, trabajan en dos hileras, ¿sí ven? Están acá arriba y están acá abajo. Increíble. En posición de loto casi todo el tiempo, ¿no? Sentados en una... Y este es el producto terminado, listo para despacho. El costo de producción de un par de zapatos es de $5. El 1% de devolución, absolutamente artesanal, ¿no? Pero ¿en qué condiciones? Ahora, la pregunta es, este es el zapato terminado. La pregunta es, este señor que está aquí, que tiene un negocio establecido, que tiene 12 fábricas y no sé cuántos almacenes en la India, ¿necesita cambiar? Si es absolutamente productivo en el esquema que tiene. ¿Esta persona necesita renovar o innovar o posicionarse más allá de lo que está ahora? ¿Sí? ¿Por qué sí, padre? El mundo es más amplio. ¿Por qué? El mundo es mucho más amplio. El mundo es mucho más amplio. Desde el punto de vista ético y desde el punto de vista económico. Exactamente. Desde el ético, mejorar las condiciones de trabajo de la gente. Sí. Y desde el punto de vista económico, sin duda alguna, que pueden ser mucho más rentables para usted que hace. Claro, miren lo que pasa. Él ahorita no, él está en un estado de confort. Él no necesita posicionarse más allá porque es absolutamente productivo. ¿Qué pasa en las tendencias globales? Muchas organizaciones que están fomentando trabajos con equidad, buenos salarios, responsabilidad social empresarial. Él no lo necesita ahora. Imagínense en 2 o 3 años cuando llegue la competencia china y le ponga los almacenes al lado. Y él con esa estructura interna de mala calidad y mala vocación social. No está innovando, no necesita ese estado de confort. Y el estado de confort nos mantiene con los ojos como los burritos así cerrados. ¿No? La estrategia de posicionamiento no debe nacer cuando entra la crisis. Yo debo despertar la crisis. Yo debo abrir un espacio de crisis que me permita innovar para mejorar mi posicionamiento. ¿Qué tipo de organizaciones en el mundo no necesitan posicionarse? Todas. Posicionamiento no solamente a nivel de mis clientes o de mi mercado. Posicionamiento a nivel de opinión pública, de mis audiencias claves, de la gente a la cual yo quiero influenciar. Voy a ponerles otro ejemplo. Esto es el 3 de agosto de este año. Es la Sociedad Objetiva de Libre Pensadores. Se mueve por Facebook, ¿no? Tiene un movimiento grandísimo. Mírenlo acá. Se llama Ateísmo Brillante. Esta página arrancó hace 3 meses en Facebook y tiene 79.999 adeptos, generando ruido, comentarios, buscando más gente, ¿no? Entonces, hay un estado de confort para el posicionamiento permanente y hacer estrategias de largo plazo. Yo debo salirme del estado de confort y pensar que a mí los comportamientos globales no me afectan lo local. Error grandísimo.
Pensar que yo no puedo dejarme influenciar de los comportamientos globales o nacionales o regionales. El mundo se mueve y se mueve muy rápido. Hoy en día les apuesto que en este momento hay un barco chino moviéndose por el Atlántico con una fábrica adentro, produciendo chips de Intel para entregarlos a tiempo en Nueva York. El mundo se mueve muy rápido, muy rápido. Y el tema de posicionamiento uno a veces lo deja de último. En la cadena de las organizaciones la comunicación siempre va de último. Primero, seamos más productivos. Segundo, botemos mucha corriente y saquemos muchos comunicados. Los comunicados deben ser resultado de un ejercicio racional, corporativo, organizacional, institucional, y no elementos puntuales que no me alimentan el posicionamiento. Aquí está lo que desde el punto de vista de competitividad me permite a mí ubicarme y saber cómo estoy desde el punto de vista de posicionamiento. Hay dos: competidores en el sector y rivalidad entre los competidores existentes. Díganme qué organización, qué entidad o qué institución o qué empresa no tiene competidores. Todos. Yo dicto una clase en la Sergio Arboleda y un alumno que es militar me dijo: nosotros no tenemos competencia. Y se armó una discusión grandísima, obviamente. Tiene mucha más de la que él se imaginaba, pero también tiene mejores prácticas de organizaciones militares en el mundo que tienen muy buenas prácticas, y de organizaciones que no son militares que también tienen muy buenas prácticas y nos arrojan mensajes desde lo global. ¿Qué están haciendo en el mundo que a mí me sirve de ejemplo para mantenerme posicionado? Y esa parte es importante. Tengo que aprender a ver qué pasa en el mundo que me permite a mí mejorar mi comportamiento local y mejorar mi posicionamiento. Miren los 4 elementos. Tengo competidores potenciales que están dentro del sector y hay sustitutos. Todos tenemos competencia sustituta que puede vender lo mismo que yo vendo de manera diferente o con un discurso diferente, o puede que esté utilizando mis argumentos para vender cosas diferentes. Y a eso le tengo que sumar cuáles son los comportamientos globales que tienen estos competidores y cuáles son los comportamientos locales de mi entorno. ¿Qué está pasando en mi entorno y qué está pasando en el mundo? No solamente en el mundo que yo me muevo, sino en otras cosas que me dan mejores prácticas y ejemplos. Miren lo que pasa con los textos rojos. Amenazas. Las amenazas hoy en día son permanentes por la inmediatez de los mensajes. El poder de Facebook, Twitter, LinkedIn, todo eso se mueve tan rápido. O sea, yo me quedé impresionado. Esta niñita que ganó la medalla de oro en media hora estaba presente en todas las redes sociales, encabezó todo. Es una red rápida de información, muy ágil, ¿no? Y lo deja uno como, se mueve muy rápido. Y los mensajes pueden ser tan positivos como controvertidos. Ahora miren lo que hay también. Además de las amenazas, hay un poder negociador de nuevos actores. Nuevos actores que ingresan en el mundo global o en el mercado local y están diciendo, yo también puedo hacer lo que él hace y lo puedo hacer mejor. Poder negociador de competidores potenciales y las amenazas de productos sustitutos. Esta es la más difícil, porque yo puedo ofrecer productos más económicos o que cumplen la misma eficiencia de lo que yo hago. ¿Y en qué momento alguien puede estar utilizando o tergiversando un producto para sacar beneficio propio? Cantidades. Entonces yo me tengo que mover en este comportamiento global y local para lograr ser competitivo. Competitivo es diferente a comparativo. Cuando yo me comparo con los actores que hacen más o menos lo mismo que yo hago,
y miro que yo puedo hacer mejor las cosas, comparativamente soy mejor. Se llaman ventajas comparativas. Es cuando yo tengo productos, servicios que yo ofrezco, pero que son mejores de los de mi competencia. Pero hay otros que son los competitivos de verdad, que es cuando yo tengo productos y servicios que los demás no tienen. Y ahí está lo difícil, aprender a ser competitivo para ser más diferenciador que ser simplemente comparativo, mejor. Porque las estrategias cuando yo soy comparativo pueden resultar un poquito más difíciles en el ejercicio de posicionamiento. ¿Tienen dudas hasta ahí? Entonces, el ejercicio de la comunicación estratégica hoy en día está basada en un ejercicio de plantearme una situación deseada. En cualquiera de los tres ejercicios que hablamos al principio, puede ser o porque voy a aprovechar lo que tengo para comunicarlo y buscar posicionamiento permanente, o porque voy a buscar nuevas alternativas para generar nuevas formas de posicionamiento, o porque me hice un ejercicio prospectivo y decidí que le voy a apostar a un escenario futuro. En cualquiera de esas tres situaciones, yo le estoy apostando a futuro, a una situación deseada desde el punto de vista de comunicación. Entonces, me planteo una cantidad de objetivos a cumplir desde el punto de vista de posicionamiento. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Quiero lograr llegar a cumplir estos objetivos a partir de una situación deseada. ¿Sí? Pero para eso tengo que entender cuál es mi situación actual. ¿Cómo estoy posicionado? ¿Qué tan bien posicionado estoy? ¿A qué público le estoy llegando y a qué públicos debería llegarles? ¿A qué grupos de población estoy beneficiando y a cuáles debería beneficiar en realidad? Y entonces me planteo estrategia futura de comunicación. La estrategia es simplemente la construcción de una serie de actividades en comunicación que me permiten alcanzar objetivos para lograr una situación deseada. ¿Qué características tiene esto? Uno, que no es cortoplacista, es de largo plazo. ¿Sí? Porque requiere un ejercicio en el cual yo estoy buscando posicionarme no ahorita por una crisis, sino de manera permanente durante un largo plazo. Que sea sostenible, es decir, que dure en el tiempo lo que tiene que durar. Que sea sustentable, es decir, que yo le pueda dar los recursos que necesita para que pueda existir ese tiempo que le voy a dar. Que tenga un retorno de inversión. ¿Para qué necesito un retorno de inversión? Para saber si está cumpliendo la estrategia o no. Para saber si tengo que mejorarla en el camino, si la tengo que reorientar. Luego tengo que hacer que sea medible. Tengo que construir indicadores. Indicadores que me permitan a mí saber si lo que estoy haciendo está bien. Y en lo posible que sea de alto impacto y recordación. ¿A qué me refiero con alto impacto y recordación? Que lo que yo comunique se quede en la memoria, en la mentalidad de las personas a las cuales les dirijo la comunicación. Entonces la estrategia ya no es hacer una o dos actividades, es hacer una serie de actividades que me permitan a mí alcanzar posicionamiento a largo plazo. Y como estamos hablando del futuro, de una situación deseada y de unos objetivos que quiero cumplir, hay dos líneas que definen el futuro en comunicación. Una acción que se realiza en un tiempo
al que no hemos llegado todavía. Una situación que está por venir. ¿Cuál es la característica fundamental en comunicación? Que yo lo construyo. Yo puedo construir futuro. ¿Sí? ¿Cuál es el ejercicio más difícil? Lograr aumentar de manera positiva la percepción. Es la parte más difícil. Frente al futuro, yo puedo asumir 4 posiciones. ¿Sí? La pasiva, el avestruz. ¿Cuál es ese? Esconde la cabeza. Es la más común entre nosotros, ¿no? Yo no necesito, a mí no me pasa, esto no es conmigo, ¿sí? La reactiva, ¿cuál es? Apaga incendios, emergencia. Cuando no nos anticipamos a la crisis, sino que esperamos que llegue para reaccionar. Muy nuestra también, culturalmente es muy latina. Ignorar el cambio, ¿no? Cuando pasan tantas cosas en el mundo y tantos elementos de tecnología que uno ni siquiera puede estar al día y uno lo ignora. O reaccionar cuando ocurra el cambio. ¿Cuál es la diferencia entre reactiva y reaccionar cuando ocurra el cambio? ¿Sí? Que aquí en reactiva es porque hay crisis y yo reacciono frente a la crisis. Aquí es porque ocurre un cambio significativo que me está obligando a cambiar, pero no necesariamente es crítico. Si yo, por ejemplo, tengo 10.000 clientes y de un momento a otro estos clientes se empiezan a ir con la competencia y al año tengo 9.000 clientes, ¿la actividad que yo realizo es reactiva o es reactiva tipo bombero o cuando ocurre el cambio? En ese momento, ¿qué está pasando? Por el cambio, que es diferente al tema de crisis. La propuesta entonces es fijarse en lo global, fijarse en lo que está pasando en el mundo, en mi entorno pequeño, en mi entorno grande, en el país, en la región, en el mundo. Las instituciones actuales que quieren proyectarse en el tiempo aprenden que deben estar en cambio permanente para sobrevivir en el mundo actual, teniendo en cuenta: 1. Las exigencias de la internacionalización de la economía. Producción en serie, procesos certificados, estandarización de marcas y productos, aporte social y ambiental. Hay muchas empresas y personas que no están de acuerdo en que Colombia ingrese al TLC. Hay otras que por el contrario sienten que si no ingresan, la economía del país se va a quedar rezagada. ¿Qué decisión tan difícil? Porque sabemos que la economía de muchas de las empresas e industrias nacionales no están listas para competir. Miren lo que exige la internacionalización. Producción en serie. Yo tengo un amigo que se metió en el mercado de los productos agrícolas orgánicos. Ofreció sus productos en Estados Unidos y en Europa y le dijeron: buenísimo, yo necesito 5 bultos de esa naranja al mes. Y él le dijo: no, yo no los puedo producir, porque es una producción absolutamente artesanal. Y tenía que tener una cantidad de licencias del ICA, del INCORA, de no sé cuántas entidades para que fuera certificado como orgánico. En el tema de procesos certificados, certificar un proceso en este país puede tomar 2 años y necesita una auditoría permanente para mantener el nivel de calidad. Estandarización de marcas y productos. ¿Qué significa eso? Que la marca esté registrada, que la marca sea única, que no genere competencia en el exterior. Yo, por ejemplo, no sabía, lo vine a aprender hace muy poco tiempo,
que mi marca, cuando yo la estoy registrando, debo verificar que no sea el mismo nombre igual a otra empresa. Antes era en la región, ahora es en el mundo. Mi marca tiene que ser única para evitar conflictos en las negociaciones internacionales. Aporte social y ambiental, la nueva tendencia, ¿no? Muchas entidades exigen que uno haga responsabilidad social, como en el caso del señor de los zapatos, que genere buenos salarios, que le pague bien y trate bien los proveedores, que genere beneficios con sus utilidades a los grupos sociales a los cuales impacta, ¿no? Entonces el tema internacional no es como para dejarlo de lado, es un tema importante. Y aquí viene el otro tema, el político, el cultural y social en el cual debe desenvolverse. Porque además de conjugar que yo me voy a posicionar en diferentes audiencias claves, tengo que saber en qué ambiente me estoy moviendo, a quién le estoy llegando y qué quiero comunicar. Los comportamientos de las entidades que compiten y su posicionamiento en el mercado y en la opinión pública en general. Estos son los 3 elementos que uno debe tener en cuenta cuando va a diseñar estrategia de posicionamiento. Principios de posicionamiento. Aumentar la percepción, ¿no? Hoy no hablamos de aumentar cantidad de personas o número de clientes, estamos hablando de posicionamiento. ¿Qué estoy tratando de aumentar? La percepción positiva en los grupos sociales a los cuales yo quiero llegar. Llámenlo prensa, opinión pública, clientes, adeptos, etcétera. Tener coherencia. ¿Qué significa tener coherencia? ¿Qué significa tener coherencia? Ser consecuente. Que lo que yo comunico es verdad. Que lo que yo vendo es verdad. Este señor de los zapatos de la India no es coherente, ¿no? No es coherente porque no está ofreciendo unos zapatos a quien los consume con todo el tema transparente que exige la globalización. La coherencia también está en que cuando yo vendo un producto y ofrezco las características o atributos de ese producto, cumplan con lo que yo quiero que cumpla, ¿no? Porque muchas veces hay una mentira comercial. Eso es falta de coherencia. Usar un método, es decir, para yo diseñar estrategias de comunicación, debo usar un método. Hay muchos métodos. Yo conozco unos 5 métodos, unos más robustos, otros más sencillos. Hoy vamos a ver uno muy sencillo y universal, que se llama el DPE, diseño, planeación, ejecución y evaluación. Sencillo. Mantener viva la estrategia, es decir, las estrategias, ya lo habíamos dicho, son finitas, se terminan, se acaban con el tiempo y hay que mantenerlas vivas. La diferencia está en la diferencia. ¿A qué se refiere eso? ¿Quién me ayuda? Que lo que yo diseñe de posicionamiento, el mensaje que yo diseñe de posicionamiento generalmente sea tan diferente que genere diferencia y aumente los niveles de percepción. Hablemos un poquito de la percepción. No depende solo de los atributos físicos fundamentales de una entidad, sino también de atributos psicológicos y sociológicos. Gran parte del comportamiento de fidelización de ciertos productos y servicios se relacionan con aspectos psicológicos y sociales. Es decir, la percepción hoy en día también tiene que ver con un tema social. Y es, ¿estoy aquí o estoy acá? ¿Compro esto o compro esto? ¿Cómo me veo yo como persona acá o acá? ¿No? Y dependiendo de eso, toma decisiones.
Yo percibo los mensajes de comunicación y a partir de eso tomo decisiones que tienen que ver con mi vida personal. Y puedo tomar una decisión que involucre o influencie grupos colectivos. Entonces, ya no estamos hablando de receptores, sino de perceptores. Para la comunicación hoy en día, la verdad son las percepciones. Mi ejercicio de comunicación es efectivo cuando yo logro aumentar de manera positiva percepciones positivas de mi marca o de mi imagen o de mi entidad. Lo que está en el cerebro de mis audiencias claves. Lo importante son las percepciones. Ellos, a partir de unos pocos datos, se forman una imagen de la entidad que tiene intención de comunicar. En servicio al cliente nosotros lo llamamos momentos de verdad. Cada vez que una entidad tiene contacto con un cliente o un cliente tiene contacto con una entidad, se llama un momento de verdad. En una relación de largo plazo, una persona puede tener cientos de momentos de verdad con una entidad o una organización. ¿Qué pasa? Que todos esos momentos de verdad o contactos pueden ser positivos y en un momento dado, con un error, puede pasarse a ser negativo. Y ya. Los primeros 5 segundos generan la primera impresión. Los primeros 5 segundos de interacción, como cuando uno llega a una ventanilla y lo van a atender. Y apenas uno ve a la persona que lo va a atender, uno dice, me va a ir mal. O porque la persona no está atenta, o porque está leyendo algo, o porque está hablando por teléfono, o porque está mascando chicle. Una cantidad de elementos que forman parte de la percepción. Y en los primeros 5 segundos uno puede perder muchos clientes, ¿no? En los momentos de verdad se traducen las percepciones. ¿Cuál es el enfoque de la comunicación? Este es el nivel táctico. Aquí se traducen los elementos que se dan en el nivel ético. ¿Cuál es el nivel ético? La alta gerencia. Los que deciden el norte de una entidad o de una organización. Ahí está su misión, su visión, sus políticas, sus valores. Eso se da acá, en el nivel ético. ¿Qué pasa en el nivel estratégico? Se definen las estrategias de posicionamiento. Aquí yo defino el qué. Aquí en el estratégico voy a definir el cómo. Y en el nivel táctico, ¿a través de qué? ¿Quiénes están en el nivel táctico? Las personas que operan los lineamientos estratégicos y éticos. En una empresa comercial, los clientes normalmente llegan por acá. Llegan por el nivel táctico. Y aquí es donde reciben todos los mensajes de comunicación, por el nivel táctico. La percepción se da entre las personas del nivel táctico y las audiencias claves de una organización. Y el último tema, antes de pasar a la metodología, es el tema de la marca. Hoy en día la marca es más importante que hace 10 años. ¿Por qué la marca? Porque la repetición de marca genera recordación y aumenta los niveles de percepción. Es una identidad individual, claramente diferenciada, y es un elemento esencial de generación de valor para el perceptor, ¿sí? En Bogotá hay un restaurante de pollo que se llama Surtidora de Aves. Y hay por lo menos unas 10 que tratan de copiarla. En la imagen, en el logo. ¿Por qué? Porque Surtidora de Aves está muy bien posicionada. Y mucha gente se confunde con el aviso y termina entrando donde no es, ¿no? Se trata de copiar la marca.
es una identidad individual. Entre más recordación genere, mayores opciones de percepción positiva. La marca ha adquirido en las entidades una importancia estratégica, considerándose un activo intangible fundamental. La marca es un intangible. No lo puedo tocar, no lo puedo, sí, pero genera recordación y genera posicionamiento. La imagen de marca es la resultante de una combinación de factores físicos y emocionales que la envuelven y diferencian de esta manera nuestros productos de los competidores. Estos son los pasos de la estrategia. Es sencilla, se usa mucho para tomar decisiones de corto plazo, para diseñar estrategias que me ayuden a posicionamiento. Diseño, planeación, ejecución y evaluación. DPE. DPEE. ¿Sí? En metodología le decimos DPE, pero es doble E al final. ¿Cómo funciona? En el diseño yo analizo la situación actual, analizo las variables que me van a ayudar a posicionar. En este caso, los ámbitos político, el ámbito cultural, el ámbito económico y el ámbito religioso. Puede haber otros ámbitos dependiendo del tipo de empresa. Yo identifico cuáles son los factores positivos y cuáles negativos a tener en cuenta para la tarea de posicionamiento. ¿Sí? Yo analizo, dependiendo del caso que tenga, cuáles son estos ámbitos. Y de cada ámbito digo qué puede ser un factor positivo y qué puede ser un factor negativo para posicionarme. ¿Sí? Y los tengo en cuenta para construir mi estrategia de posicionamiento. ¿Dudas hasta ahí? Y aquí, después de que ya sé cuáles son los factores positivos y negativos de cada uno de los ámbitos, identifico las actividades que van a conformar mi estrategia. Aquí hay dos elementos. O son actividades de renovación absolutamente nuevas, o de revitalización, es decir, para potenciar lo que yo ya tengo. Es que no sé, no. Padre, ¿cómo hago para bajar acá? Igual no lo ven acá abajo, ¿cierto? No. Bueno, les leo, es identificar las actividades que conforman la estrategia, renovación o revitalización. ¿Listo? Entonces yo aquí en el diseño ya termino sabiendo qué actividades voy a utilizar para la estrategia. ¿Cómo se inicia un plan de conquista para posicionarse? Se siente la tentación de trabajar en la solución sin haber reflexionado bien sobre el problema. El éxito está en analizar muy bien las variables anteriores, saber identificar qué es lo crítico y qué es lo positivo de la estrategia, y haber definido un norte estratégico, una situación deseada. Antes de saltar a una conclusión, es mucho mejor pensar de una manera organizada en la propia situación. Lo que yo les decía al principio, los orientales son mucho más diestros en el tema. Planean muy bien, diseñan muy bien, y cuando están ejecutando no se devuelven. Nosotros nos devolvemos mucho. Algunas preguntas que se puede plantear uno mismo para que empiecen a fluir las ideas cuando estoy en la parte de diseño. ¿Qué posición ocupa?
Acuérdense que estamos analizando variables, ¿no? ¿Qué posición ocupa? ¿A quién debe superar? ¿A quién debo superar en esta estrategia? Eso le ayuda a uno a conocer muy bien los actores que son competencia. ¿Tiene recursos suficientes? ¿Tengo los recursos suficientes? ¿Puedo resistir? ¿Y está usted a la altura de su posición, de la posición actual? Y entonces, entendiendo esas preguntas y haciendo el análisis y sacando unas actividades, yo puedo hacer un ejercicio de planeación. ¿En qué consiste? En darle un orden lógico secuencial a las actividades, ¿sí? Prever y programar las actividades que conforman la estrategia. Preparar en secuencia el orden de las actividades en el tiempo. Eso es planear. Eso es planear. Es dar un orden secuencial, coherente en el tiempo de las actividades que voy a hacer. E identificar los recursos. Los comunicadores estamos usando mucho el enfoque sistémico. ¿En qué consiste el enfoque sistémico? En dividir los procesos, los recursos humanos y los recursos tecnológicos. ¿Sí? Normalmente lo más difícil es acceder a la tecnología e identificar las personas que van a apoyar las actividades, porque es o decirle a alguien que empiece a hacer algo para cumplir con el objetivo, o buscar recursos humanos que le ayuden a generar esa tarea. Y viene la ejecución. La ejecución es lo más fácil. Si mi diseño es muy robusto, mi planeación es muy efectiva y coherente, la ejecución es simplemente una actividad. Desarrollar las actividades previstas. Y viene la parte final, que es la parte de evaluación. La evaluación no es solamente el resultado de la estrategia. En la metodología DPE, lo importante es evaluar desde que estoy diseñando. Desde aquí empiezo a evaluar, genero indicadores y puedo mirar si mi estrategia está cumpliendo con lo que me prometí. Si lo hago solo al final, corro el riesgo de que pase mucho tiempo y no esté logrando los objetivos propuestos. ¿En qué consiste? Analizar la gestión de comunicación, crear indicadores y alarmas. Nosotros los comunicadores tenemos un defecto que es un paradigma social, y es: los comunicadores no saben sumar. Los comunicadores no sabemos de matemáticas. Mentiras. Tenemos que aprender a crear indicadores. Tenemos que aprender a diseñar procesos. Tenemos que aprender a acompañar las estrategias con alarmas que me permitan saber si voy bien o si voy mal. Reorientar o fortalecer las actividades durante la implementación de la estrategia. Esa es la función de la evaluación, no solo al final, en el camino de la estrategia. Evaluar la estrategia y su resultado en cuanto a posicionamiento. ¿Cómo mido yo el posicionamiento? ¿Cómo piensan ustedes que mido yo el posicionamiento? Si lo que estoy hablando es de percepciones, por los resultados, pero los resultados son de percepciones. ¿Estoy aumentando el nivel de percepción? Dentro de los objetivos, cuando yo me proponga los objetivos, debo plantear muy bien cuál es la métrica que me voy a utilizar para medir eso.
¿no? Significa que si yo voy a medir percepciones necesito saber si están hablando bien de mí o no, si están hablando de manera positiva, sí o no, si creen o no en mi marca, si creen o no en mis productos y servicios, si me compran o no me compran, de manera tácita o no. Bien. ¿Tienen dudas hasta ahí? Se están durmiendo. Está pesado. ¿Qué almorzaron? La hora, no, es por la hora. Es por la hora. ¿Sí? ¿Qué hora es? Listo. Voy a... después del descanso vamos a hacer el ejercicio aplicando la metodología. Son dos tareas que tienen que cumplir. La idea es que en muy corto tiempo no vamos a profundizar, no vamos a hacer el caso robusto, simplemente que traten de utilizar la metodología propuesta para un caso específico y después aplicarlo a un contexto real de ustedes en su región. Voy a cerrar con una película de posicionamiento. Quiero que la vean para que miren el sentido humano de lo que hay detrás de esto y cómo ha generado recordación en los usuarios de una marca en Estados Unidos con un impacto bellísimo. Si quieres le bajas un poquito porque creo que va a sonar muy duro.
Buffalo, fuck you, take care. I love it. He stands out. Let's have a person. How does your airline love you? And how can you love an airline? How do you love getting out? How do you love flying a plane? Well, I guess you could love flying a plane. What is it that keeps people coming to work happy every day?
Esta compañía lleva 13 años ganándose el primer puesto por ser la compañía que los estadounidenses prefieren para volar, para viajar. Miren lo interesante de esta compañía, y es que tienen coherencia, que los valores que tienen, que son 4, que es respeto, ayuda, contratar actitudes y libertad, se traducen no solamente al interior, sino hacia afuera. Pero hay un elemento más interesante todavía, y es que las personas que trabajan en la compañía comparten estos valores. Lo que están vendiendo ellos desde el punto de vista de comunicación es coherencia. Coherencia entre lo que pienso, lo que hago y cómo trato al cliente externo. En este caso, a los clientes también los tratan con respeto, los ayudan y les dan esa sensación de libertad. La estrategia de comunicación que utiliza esta compañía hace 13 años es: volar es divertido. Y lo hacen que la gente lo viva todo el tiempo. Cuando la gente llega, cuando hace cola, cuando está en el avión, cuando se baja, ellos buscan que la gente se divierta. Y viven, ellos casi no hacen pauta en medios, no hacen publicidad. Lo que hacen es el efecto multiplicador. Que los que ya vivieron la experiencia digan: volar en Southwest es muy chévere. ¿Sí? Mantienen viva la estrategia. Todo el tiempo están buscando actividades para que los clientes externos tengan esa sensación de que volar es divertido. Y en realidad generaron diferencia porque el resto de compañías basan su comunicación en elementos como: somos la empresa más segura para volar, somos la más barata para volar, somos la más cumplida. Ellos no, ellos dicen: volar es divertido, ¿no? Y la gente se divierte, y la gente prefiere volar con ellos. Aquí en un momento dado, Aires trató de copiar el modelo. Vuelos cortos en ciudades intermedias, equipajes ligeros, pero basaron el efecto diferenciador en precio, no en que volar es divertido. Y cuando se posicionaron por precio, no pudieron con el servicio al cliente. Y lo que Aires, uno vio que empezó a subir, se empezó a caer por incumplimiento. Yo no puedo posicionarme vendiendo valores que no puedo cumplir. ¿Sí? ¿Qué es lo más lindo de esta película a mi modo de ver? El tema de la ayuda, ¿no? El tema de que todos trabajan en equipo, todos comparten los valores y todos tratan de vivirlo en el día a día.